Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primeramente, antes de comenzar, estuve percatándome algo mientras estuve mirando la pizarra y me percaté de algo que se me pasó en la parashá anterior. Y es algo sencillo, fue que se me olvidó escribir el nombre de la parashá y el número de la parashá. Cuando miré, dije, espérate, pero si no puse el nombre de la parashá, solamente hablé de la parashá, pero no puse el nombre. En esta ocasión me aseguré de ponerle el número, que es la parashá número 49. Y el nombre de esta parashá es Ki Tisa, cuando salieres. Esta parashá está compuesta desde el capítulo 21, verso 10 al 25, 19. Esto está en el libro o Sefer Devarim, Deuteronomio, como la mayoría de los latinos lo conocemos, de Deuteronomio, pero en el lenguaje, en la Shon Ivri, en el lenguaje hebreo, es Devarim, palabras. Esto es una de las parashá en las cuales también podemos estar una eternidad, por decir una palabra exagerada, porque tiene esta parashá y en las que sigue contiene mucho mandamiento, muchísimos mandamientos. Y entre los mandamientos que aparecen en esta parashá, hay muchos también de los cuales en el día de hoy, en la actualidad, no se pueden aplicar. Entre de ellos, uno de los que comienza, o en el que comienza esta parashá, que comienza hablando cuando salieres, y es relacionándose a el pueblo de Israel, pero específicamente a los soldados del ejército del pueblo de Israel, dándole mandamientos que hacer. Y si nos ponemos a analizar y a estudiar esta parashá, cuando la analizamos de entre muchos de los mandamientos que tiene, qué hacer cuando estás en medio de una guerra y ganas la guerra y coges cautivo a una parte del pueblo que acabas de derrotar y te gustó una de las mujeres que están en el grupo de los cautivos. Esta parashá también habla sobre qué hacer cuando ves el buey de tu prójimo en tu terreno, o cuando ves que tu prójimo tiene un problema llevando uno de sus bueyes. ¿Qué tú debes hacer? ¿Qué debes de hacer también cuando encuentras en medio del camino una ave con sus polluelos? ¿Qué hacer cuando edificas una casa nueva? ¿Qué hacer también dentro de muchos de los mandamientos? ¿Qué hacer cuando tienes un hijo rebelde? En pocas palabras, si nosotros analizamos y contextualizamos y entendemos que la escritura es una, está aquí hablando sobre el mismo mensaje desde el principio. Y eso es algo de lo que, si ustedes escucharon el video anterior que subí, si no me equivoco, el último video que subí, habla sobre qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Véanlo y analícenlo para que puedan entender que es lo mismo. Inclusive,
En esta parashá, si nosotros analizamos, estamos viendo realmente de que cuando se le dan esas palabras al pueblo de Israel y le dice: yo soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, no tendrás otros Elohim, otros poderosos delante de mí, no te postrarás ante ellos, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entre todas esas palabras vemos que como el Eterno es sabio y entiende y sabe aún más allá de lo que el hombre pueda estar pensando y pueda estar deduciendo en su mente, le trae aquí las alternativas y las respuestas al pueblo, porque una de las cosas que yo estoy seguro que por lo cual vino estas explicaciones o estos mandamientos, es por la actitud del hombre de pensar: oye, ya me dijiste que no debo de matar, que no debo de robar, que no debo de hacerle mal al prójimo, que no debo de codiciar, que no debo de tener otros poderosos delante de mí. Pero, ¿y si lo hago? ¿Qué me va a pasar? Aquí está la respuesta en esta parashá. ¿Qué hacer cuando fallas en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? Amar a tu prójimo como a ti mismo es la deducción de hacer lo contrario de los mandamientos que estamos viendo en esta parashá, que te dice: si tú ves a una virgen entre un lugar y te acuestas con ella, si esa virgen ha sido desposada, o sea, si codicias la mujer de tu prójimo, esto es lo que te va a pasar. Si la mujer es cómplice del acto, esto es lo que le va a pasar. Como en el caso también, ¿verdad?, de amar la creación del Todopoderoso, preservar las especies de la naturaleza. ¿Qué hacer cuando ves un ave con sus polluelos? Es interesante porque dice que cuando cumplas ese mandamiento de dejar a su madre ir y coger sus polluelos, dice que tus días se alargarán. Esas son varias de las cosas que podemos ver en esta parashá. En esta parashá vemos muchos mandamientos de qué o cuáles son las consecuencias del hombre si falla en uno de estos mandamientos, y qué hacer cuando tienes la oportunidad de ayudar a tu prójimo o de cumplir con el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a explicar tal vez 2 mandamientos, máximo 3, para resumir lo que es esta parashá, porque las porciones de la parashá se supone que las personas las estudien en su hogar, la analicen y luego las compartan con aquellos que pueden compartirla de manera familiar, de manera de grupo, y así edificar el cuerpo del Mesías y seguir creciendo. Pero acuérdense que este servidor todo lo que lo hace con el propósito de ver la revelación del Mesías en cada uno de los estudios, análisis y desahogo que presento y subo al canal. Porque, como estuve explicando, Evangelio es lo que se vino repitiendo, y el Mesías no dijo nada diferente. Lo interesante, aquellos que no han visto el video lo pueden ver y van a escuchar una explicación detallada o resumida, como lo quieran ver, de lo que es el Evangelio conforme al contexto bíblico, explicado conforme a su mismo contexto. En esta ocasión vamos a hablar sobre 2 mandamientos, tal vez 3 se pueden añadir, pero nos vamos a enfocar en 2 mandamientos. El primero es Ki Yihye Leish Ben Soreh Umore Einenu Shomea Bekol Avihu Ubekol Imau Vesoreh o Beisru Oto Velo Shomea Elohim
Este es el 21:8. Este mandamiento en español lo que dice es: cuando tengas a un hombre, un hijo, un hijo, sorer humoré, rebelde y contumaz y rebelde. Y que este hijo delante de tus ojos, ¿verdad? O delante de ti no quiera escucharte o escucharlos a ustedes, ni a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, ni aún quiera escuchar a su Elohim. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llevarlo ante el Beit Din, o los jueces, y decirle: he aquí un hijo contumaz y rebelde, que no quiere escuchar ni la voz mía, ni la de su familia, ni la de los jueces, ni aún las leyes del Eterno quiere obedecer. Es totalmente un rebelde. Esto es uno de los mandamientos que, según la tradición judaica, ha transmitido y ha dicho: este mandamiento nunca se cumplió dentro del pueblo de Israel. No hay un registro de esto. Dentro de lo que nosotros leemos vemos algo que sucedió bien parecido, aunque no de la misma manera, hasta se podría decir regulada y relatada de alguien específico que se haya sucedido, pero sí sucedió algo bien parecido, donde unos familiares asesinaron a otros familiares porque se rebelaron en contra de la voluntad del Creador. Y eso lo vimos en varias ocasiones, pero una de ellas que más resalta es cuando sucedió lo del becerro de oro. Cuando Moshe dice: todos los que estén con el Eterno, vénganse de mi lado. Y dicen que todos los leví, la mayoría de los leví, se fueron del lado de Moshe. Y aún uno de los salmos dice que el Eterno elogia porque ellos dijeron aún a sus familiares: no te conozco, no eres de los míos, por seguir al lado de la verdad. Pero sí, dentro del término relativo de la Escritura, vemos como muchas personas que eran hijos de profetas, de reyes, se volvieron rebeldes, y no vimos una reacción de ellos. Inclusive cuando vemos el relato de David, vemos aún como David llora aún a su hijo después de que lo asesinaron, a pesar de que tenía todas las señales de un hijo rebelde ante su padre y ante la palabra del Todopoderoso, porque el Eterno fue el que dijo que David era el que tenía que ser el rey. Esto también, si nosotros lo vemos el 21:18, si lo vemos en el 20 habla sobre algo bien parecido, pero las palabras que utiliza, en vez de utilizar sorer humorer, ¿verdad?, contumaz y rebelde, también dice: cuando tú lleves a tu hijo, va a decir: este es un hijo que es soler besobé, un hijo comelión o glotón y bebedor. Un hijo glotón y bebedor. Y puso una flechita aquí porque vamos a hablar un poco sobre lo que dice el Brit Hadashah relacionado con estas palabras. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de lo que es un sorer y morer, o un soler usobé, estamos hablando de una persona que no necesariamente le faltó el respeto a sus padres, no necesariamente fue un día, no necesariamente fue que lo cogieron robando en tal sitio. Estamos hablando de una persona que se rebeló abiertamente, que no cree, que induce a otros a que no crean, que inducen a otros a la rebeldía, que es rebelde abiertamente, que le falta el respeto continuamente a sus padres, les roba, le habla mal de la creencia,
que no se sujetan ni tan siquiera a las leyes de una sociedad, que mata, que de una u otra manera puede llevar a que sus familias estén en peligro por sus acciones. Eso es lo que dentro de todo se le está hablando a lo que es un molero, un hijo contumaz y rebelde. Otro de los mandamientos que me gustaría compartir, que lo encontré bien interesante, es lo que aparece en Devarim 22:8, que dice: Ki tibne beit hadash, cuando construyas una casa nueva. Casa nueva. Cuando construyas una casa nueva, ve'asita me'eke les aleja velo tisim damim beiteja ki jipol hanifel mimenu. O sea, que le dice cuando construyas una casa nueva, le pondrás cercos para que no seas culpable de la sangre de la persona que vaya a hacer que se vaya a caer en tu territorio. Aún dentro de las sociedades modernas hay esa responsabilidad que el Estado le da al propietario de ese inmobiliario, de esa casa, ese terreno, donde tiene la responsabilidad de tener esa área lo más segura posible, porque aun si una persona comete un accidente en la propiedad de uno, la persona puede demandar al dueño por que no cuidó. Bueno, tiene que probar primeramente que fue por causa de una negligencia del dueño, que haya dejado el piso mojado, que no haya puesto verja, que no haya puesto barandas y se cayó la persona, entre otras cosas. Aquí está hablando de que cuidarás para que no sea que seas culpable de la sangre de alguien que caiga. Y es bien interesante porque si nosotros seguimos leyendo esa parte de lo que continúa diciendo en el 22:8, dice de la siguiente manera, lo voy a leer aquí. Si nosotros le seguimos leyendo, dice de la siguiente manera, y dice: y no sembrarás tu viña con diversas especies de semilla, y no profanarás la cosecha con la que hayas de más en la semilla que sembrares, así como el producto de tu viña. Interesante, ¿verdad? Porque parece que está hablando de dos cosas diferentes. Me parece que está hablando de cuando construyas tu casa y luego está hablando de algo agrícola. Pero está hablando de algo que también tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra vida presente hoy. Acuérdense que lo que dice la Escritura es para el beneficio de nosotros, para que nos miremos en ese espejo y no caigamos en la misma semejanza. En una ocasión Shaul le dijo a aquellos que le estaban oyendo, a los destinatarios de una de las cartas, le dice: oye, ¿acaso tú crees que el Eterno escribió de que no pondrás bozar al buey que trilla? ¿Acaso lo dijo porque el Eterno tiene cuidado de los bueyes, o lo dijo por nosotros? O sea que aun cuando vemos que esas cosas sencillas tienen que pertenecer a algo, tiene un mensaje también para la vida espiritual del creyente y de que sigue la vida de los mandamientos del Padre. Primero que nada, vamos a explicar rápido. Cuando nosotros leemos esto, una de las cosas que pasó por mi mente automáticamente, y lo quiero compartir con ustedes, fue lo que dice en Mateos capítulo 11, 19. Mateos 11, 19 dice de la siguiente manera. Lo vamos a buscar aquí. Mateos 11, 19.
Dice, vino, eso es Yeshua hablándole a las personas que estaban difamándolos. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un comilón y un bebedor, o un glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que cuando estamos hablando de lo que acusaron al Mesías, no lo acusaron meramente porque bebía vino, como tal vez pudo haber pasado por la mente de nosotros a simple vista. Lo están acusando a él de ser un hijo contumaz y rebelde. Lo estaban acusando de ser un hijo que se estaba juntando con publicanos y pecadores, o sea, una influencia mala para la sociedad de Israel. Diciendo, tú eres un hijo contumaz y rebelde que te pasas enseñándole a otros el camino errado. Tú deberías de morir, porque esa era la paga del hijo contumaz y rebelde. Tú eres un glotón y un comilón, un borrachón, un bebedor de vino, un hombre que lo que le gusta es la vanagloria de la vida y no sigue la santidad del Todopoderoso. O sea que lo que acusaron al Mesías aquí no fue de cualquier cosa. Sin embargo, el Mesías le dice, ustedes se pasan hablando eso de mí, pero ¿saben una cosa? La justicia es justificada por sus hijos. O sea, sus hijos están viendo la justicia que hay en mis hechos y en mis palabras. O sea que lo que ustedes están diciendo es solamente una difamación de realmente quién soy yo. Eso es uno de los consejos también que Kefas nos dice a nosotros como creyentes. Nos dice, si alguno de ustedes padece como creyente del Mesías, gócese, alégrese. Pero si padece realmente con evidencia de lo que estás haciendo es incorrecto, deberías de avergonzarte. Con relación al mandamiento de lo que es una casa nueva, cuando construyas una casa nueva, ¿qué tienes que hacer? Hacerle cercos. Hacerle cercos. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Yeshua nos dijo, bueno, comenzó diciéndoselo a Nicodemo, le dijo, si tú quieres entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. También trajo muchas enseñanzas de cómo se aplicaba la Torá a la vida del ser humano. Y dijo, no es como los que dijeron, sino es como desde el principio se dijo, y yo vengo a revelárselo. Y terminó esa enseñanza para culminar y dijo, aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó una casa sobre la roca. Y es interesante porque se habla mucho de que nosotros cuando venimos a creer en el Mesías somos una nueva criatura. Aún Shaul lo dice, porque todo aquel que esté en el Mesías, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dentro de la vida del creyente regular, dentro de lo que nos enseñaron a pensar solamente en lo básico, en lo sencillo. Ok, ahora tú antes robabas, ahora no debes de robar. Antes tú hablabas groseramente, ahora no debes de hablar groseramente. Antes tú no ibas a un cierto lugar religioso, ahora debes de comenzar a ir a un sitio religioso. Antes tú no leías la Biblia, ahora debes de leer la Biblia. Antes tus canciones eran de cierto estilo, ahora tus canciones deben ser diferentes. Y no es que esté incorrecto eso, lo único es que es insuficiente para entender realmente el mensaje. Si nosotros vemos lo que parece dentro de la vida del pueblo de Israel y lo que el Eterno le va revelando al pueblo de Israel, las enseñanzas que el Eterno le da al pueblo de Israel es cuando ustedes salieron de Misraim, ustedes tienen que entender que ahora ustedes son mi pueblo
y ahora yo soy un pacto con ustedes. Y cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, ustedes no van a ser como ellos. O sea, ustedes no van a seguir sus reglas, ustedes no van a seguir sus dioses, ustedes no van a seguir sus costumbres, ustedes no van a seguir tratando al prójimo como ellos lo tratan, ustedes no van a ver a la mujer como ellos la tratan, ustedes no van a tener una vida sexual como ellos la tienen, ustedes no van a ser como Shaul le dice a los destinatarios en la carta de los Efesios. Es bien interesante cómo esta parashá está totalmente al detalle y cómo Shaul en la revelación que el Mesías le da, la explica y la resume de una manera simple y sencilla. Vamos a leer. Dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice, esto digo y requiero. Shaul hablándole a aquellos que son destinatarios, a los líderes, dice, esto digo y requiero en el Adón, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido, no han oído, mas ustedes no han aprendido así sobre el Mesías. Sobre la vida que ustedes deben llevar al Mesías no es como la de los gentiles. O sea, que no, el mensaje de ser una nueva criatura ya no es meramente algo personal, sino es algo también social. Cuando hablo de esto es que no solamente cuando yo hago un cambio de la vida hacia el Mesías, no solamente es que si yo me emborrachaba ya no me emborracho. Cuando venimos a ser una nueva criatura tenemos unas nuevas leyes, unos nuevos mandamientos, una nueva vida porque somos una nueva creación. Como también dice Kefa, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cuáles son esas virtudes? Su palabra, su Torah. Dice que su Torah es delicia, que su Torah es perfecta, que hace sabio al sencillo, que su Torah es vida, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, para enseñarnos el camino de la vida, para enseñarnos cómo seguir obedeciendo al Todopoderoso. Como dice el Eterno por medio de los profetas. En una ocasión le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías: ustedes no se jacten diciendo pueblo de Elohim o templo, templo de Elohim, y en templo estamos. No se jacten diciendo eso. Miren y observen y pregunten dónde está el camino, dónde está la senda antigua, el camino de los patriarcas y que siguieron los mandamientos del Eterno y anden por él. Interesante y lo triste es que el profeta reveló lo que había en el corazón del pueblo de Israel en ese momento y lo contesta y lo revela. Dice, mas ellos dijeron, no andaremos. Eso es lo que el Eterno le viene diciendo al pueblo de Israel desde un principio. Ustedes ya no son como los gentiles, ahora ustedes tienen unas nuevas costumbres, tienen unos nuevos mandamientos, tienen unos nuevos estilos de vivir, tienen una manera y unos días festivos, no como los gentiles, que sus días festivos son dedicados a otros dioses, sino a mí. Como Shaul dice, lo que los gentiles sacrifican, no sacrifican a los demonios, sino a Elohim. Y eso es lo que es ser una nueva criatura, lo que relata lo que debe ser un hombre cuando edifica una nueva casa. Shaul dice, cada quien tiene tiempo para edificar, pero mire cómo sobreedifica, porque el fundamento ya está puesto, que es el Mesías. No podemos edificar con otros mandamientos, otras leyes, como lamentablemente hicieron muchos de los líderes del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, si en verdad habéis oído y han sido enseñados
conforme a la verdad, que es en Yeshua, en cuanto a la manera pasada de vivir, a la vida pasada que ustedes vivieron, despójense de ese estilo de vida en el cual llevaban, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renueven su espíritu, su ruaj, renueven en el espíritu de su mente y véstense del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Cómo es que debe ser edificado y creado esta nueva casa? En justicia, en santidad y en verdad. Justicia, santidad y verdad. Yeshua en una ocasión dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Palabra de justicia es la Torah. Dice: por lo cual, desechando toda mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. O sea, eso es lo que está hablando aquí. Si ves a tu prójimo que se le cayó un buey, ayúdalo a levantarlo. Si se quedó en tu casa o lo ves cerca de tu territorio, guárdaselo hasta que veas al dueño y entrégaselo. Sé justo, sé amable, ámalo. Siempre sé fiel y verdadero. Es como esta parashá relata algo también sobre el mal entendimiento de esas palabras que salen en el Brit Hadashah, uno de los evangelios, donde salen estos discípulos recogiendo espigas y las personas nos han hecho creer que ahí los discípulos violaron un mandamiento, por lo consiguiente se puede violar el Shabbat o ya no hay que guardarlo. Pero ahí está hablando algo totalmente natural dentro del pueblo de Israel. Y ahí lo que se está hablando es la verdad y la veracidad de la palabra del Eterno contra las tradiciones de los judaizantes de esa época. Aquí en esta parashá habla que hay uno de los mandamientos, que si una persona pasa por el campo de otra persona, puede recoger espigas, siempre y cuando no pueda, siempre y cuando no coja para llevarse, pero puede coger espigas para comérselas en el momento, porque el principio del mandamiento es que la vida va por encima del mandamiento. O sea, yo puedo hacer una cosa por encima del mandamiento y estoy absuelto. Pero eso no significa que anulo el mandamiento. Y no significa que eso va a ser uso y costumbre. Y no significa que ya ese mandamiento no va a estar vigente. Así que los discípulos no violaron Shabbat, ni anularon por siempre, ni dieron luz verde para que los otros, inclusive, ¿qué más evidencia cuando los discípulos dicen: nos pareció a nosotros y al Ruach, revelación del Ruach HaKodesh, que los goín, los gentiles, que se están creyendo en el Mesías Yeshua, los dejen tranquilos, porque cada día de Shabbat ellos van a ir a la sinagoga y van a aprender. Estoy parafraseando, pero eso lo dice, porque Moshe es leído cada día de Shabbat a la sinagoga. Ellos van a ir y van a aprender. Shaul, cuando iba a la sinagoga, decía: y creyeron muchos Yehudim y gentiles. O sea, son muchas evidencias que hay para poder reconocer. Otra cosa es que queramos seguir defendiendo lo indefendible. Pero mira qué interesante, porque en esta casa nueva la debemos edificar con justicia, con santidad y verdad. ¿Y qué es justicia, santidad y verdad? Varias de las cosas que Shaul explica aquí, no nos explica. Dice: porque cada uno tiene que hablar verdad con su prójimo, verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que ver que somos separados, santidad, no buscar la división. No podemos airarnos, o perdona,
te puedes airar, pero no deberías de pecar. Te puedes enojar, en el sentido de por algo, pero que eso no te lleve a transgredir la Torá. Que tengas dominio propio. Mi hermano me hizo algo, me dijo algo que me enojó, pero eso no es una razón para yo violentar el mandamiento de no amarlo como a mí mismo. De yo dejar de hablar, de yo difamarlo, de yo en vez de preguntarle por qué dijo lo que dijo, cuál fue la motivación, yo sacar deducciones acá y especulaciones y pensar lo más malo de él y ponerme a la defensiva y rechazarlo automáticamente. Esto no es luz verde para yo hablar mal y tan siquiera sin saber realmente lo que me quiso decir. Cuando el principio es hablar con él aparte y dirle lo que no te gustó y reconcíliate con tu hermano. Y si logras eso, habrás ganado un hermano. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni des lugar al enemigo, porque cuando nos enojamos y siempre estamos a la defensiva y dejamos de hablarle a aquel y siempre estamos peleando con el otro y con aquel y con el otro, le estamos dando lugar al enemigo a que ponga raíz de amargura en nuestras vidas y estemos edificando una casa, pero sin ponerle cerco. Y eso va a causar que los que vengan hacia nosotros, en vez de hallar vida, sabiduría, amor, misericordia, estén hallando tropiezo. Yeshua en una ocasión dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hablando de que si puedes ayudar a tu prójimo, hazlo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Ruach HaKodesh de Elohim, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura. La justicia no puede trabajar con una persona amarga ni enojada. Personas que se enojan, tú le puedes decir cualquier cosa y no ven realmente que detrás de una palabra, por más fuerte a veces que se pueda decir, está la intención del amor. Del amor, estoy hablando de mi parte, del amor sincero, de querer que la persona despierte y se desafíe a crecer. Pero cuando ves que una persona malinterpreta tus palabras y las ve todas como una ofensa, la persona está demostrando que no te ve a ti como una persona que realmente la amas o la aprecias, sino como un cualquiera que solamente está discutiendo sobre cosas triviales. Quítese el ojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros hablamos con los hermanos y lo consideramos nuestro hermano, tenemos de quitar nosotros esa autodefensa y estar siempre maliciando en nuestra mente. Es que es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Quítese de nosotros todas esas cosas. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Elohim nos perdonó a nosotros también en el Mesías Yeshua. Esta es una de las cosas que nosotros podemos ver, podemos analizar, podemos observar. Que nosotros deberíamos de hacer. Shaul también dice en Corintios, porque nosotros procuramos
no ser tropiezo de nadie, para que no sea vituperado el ministerio. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que procurar también. Tenemos que procurar poner cercos para que cuando las personas entren a nuestro territorio se sientan seguros y no invadidos. Se sientan que hay amabilidad, que tengan frutos de los cuales ellos puedan ser beneficiarios y no serle piedra de tropiezo. No darle la bienvenida con una piedra. No estrujarle en la cara las debilidades de ellos, sino expresarle nuestra opinión sobre temas, aun que sean diferencias, y aun que llegue el momento en el cual tú consideras y aprecias tanto a esa persona, que llegue el momento donde tú comienzas a hablarle de una manera para que despierte, para que pueda entender que la vida en el Mesías Yeshua es una vida de santidad, de integridad y de verdad, que no ha cambiado nada, que solamente el hombre quiso cambiarla, que algunos fariseos judaizantes quisieron cambiarla, pero que en esta parashá podemos entender o podemos seguir confirmando que Yeshua ha sido el único pastor y Yeshua es el único camino, la única verdad y la única vida, y que todo lo que dijo, lo dijo porque el Padre se lo reveló. Y primero se lo había revelado a Moshe, y Moshe fue fiel en todo lo que el Padre le dijo, al igual que Yeshua. O sea, que en pocas palabras estamos diciendo que esta parashá nos enseña que Yeshua estaba revelando aún estos mandamientos y aplicándolos a la vida del creyente, diciéndole: si tú eres una nueva criatura, tienes que tener cuidado cómo edificas, tienes que edificar sobre mis palabras, que son las palabras desde el principio, que yo las vine a revelar, porque las quisieron tergiversar, para que seas edificado sobre las rocas. Y tienes que también tener cuidado para que no vayas a creerte el más que sepas, sino que mientras más sepas, más humilde seas y más siervo de los demás seas. Y tienes que entender que esa casa nueva tiene que tener cercos para que la gente no haya tropiezo en ti. Tienes que entender que tienes que ser perdonador, que tienes que ser misericordioso, que tienes que ser amable, que tienes que procurar siempre la unidad, que no siempre se logra, es verdad, que hemos sido vituperados por hablar esta verdad también, pero no nos debemos de cesar de seguir haciendo lo correcto, porque para eso hemos sido llamados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Parashá Ki Tisa, cuando salieres, acuérdate que tienes que ser un árbol que la gente encuentre fruto en ti, no tropiezo. Shalom, Ubrahá, Legolam, paz y bendiciones a todos. Ay.